Buenas, mi nombre es Gaudí Calderón Valverde, soy estudiante de la Universidad Estatal a Distancia. La siguiente presentación corresponde para el curso de Fisiopatología para Codificación de Enfermedades. El tema que se va a tratar son los trastornos genéticos y las enfermedades neoplásicas. Introducción. La siguiente presentación tiene como objetivo primordial analizar el tema de los trastornos genéticos y las enfermedades neoplásicas, mediante una investigación que permita abarcar de manera amplia estas dos patologías. En primera instancia se realiza la definición. Asimismo, se hace referencia sobre la clasificación, categoría y subtipos. Más adelante, con base a las estadísticas nacionales, se mencionan los principales trastornos y enfermedades neoplásicas más significativas, de las cuales se eligen 3 de cada una para estudiar la anatomía, fisiología, categoría y otras características. Trastornos genéticos. Una enfermedad genética es una alteración en el material genético, es decir, el cuerpo humano está constituido por muchas células, las cuales se componen de genes. Si un genoma falla, se produce síntesis de proteína defectuoso. Dicho genoma está constituido por moléculas de ADN, el cual es el encargado de guardar y transmitir la información necesaria de generación en generación. Dicho ADN está constituido por adenina, guanina, citosina y timina. Cabe mencionar que el ADN es vital, ya que contribuye en el desarrollo de todas las funciones biológicas de un organismo. Principales categorías y subtipos. Se divide en 3 grandes categorías, que son las monogénicas, cromosómicas y trastornos por herencia multifactorial. Número 1. Monogénicas, también conocida como trastornos mendelianos. Es cuando ocurre una mutación en un solo gen. Existen 3 tipos de herencia. Número 1. Trastornos autosómicos dominantes. Una mutación es cuando se desarrolla una alteración cualitativa de un gen. Este proceso de mutación es lo que determina si una enfermedad es genética o hereditaria. Se transmite de manera dominante si la mutación está presente en un solo miembro del par genético. Número 2. Trastornos autosómicos recesivos. Se manifiesta cuando la persona tiene ambos alelos mutantes en uno de los cromosomas. Posee características particulares. Por ejemplo, número 1, que se puede presentar en hombres como en mujeres de la misma manera. Número 2, si los padres son portadores de la enfermedad, los hijos tienen una posibilidad de un 25% de adquirir el trastorno. Número 3, si los padres tienen la enfermedad, toda la descendencia lo va a presentar. Número 4, si un padre está afectado y el otro no es portador, sus hijos tendrán el defecto, sin embargo serán solo portadores. Número 5. Los hijos tendrán un 50% de posibilidad de padecer la enfermedad si uno de los padres manifiesta el trastorno y el otro solo es portador. Trastorno ligado al sexo. Ocurre cuando hay un desequilibrio en los genes de los cromosomas sexuales, transmitido por mujeres heterocigotas a sus hijos varones debido a que tienen un cromosoma XY. Esta enfermedad puede ser dominante o recesiva. Características particulares. Número 1. Las personas con el defecto son hombres. Por lo general, todas las hijas de un padre con esta patología serán portadoras. Los hijos de un padre con este trastorno no lo tendrán ni lo van a heredar a su descendencia. Y número 4. Los hijos sanos de una mujer portadora no transmiten el trastorno. Trastorno por herencia multifactorial. También se conoce como trastorno poligénico este tipo de patología. Sucede cuando los factores genéticos y ambientales se mezclan y producen el trastorno. Genéticamente se presenta en familias que comparten gran cantidad de genes. Algunas alteraciones ambientales que influyen en este trastorno son, por ejemplo, la edad materna, el uso de drogas o bien alcohol, hormonas en alguno de los padres, infecciones o enfermedades de la madre durante el embarazo, factores nutricionales de la madre, especialmente en el embarazo, exposición a radiaciones en el padre o la madre y entre otros. Aberraciones cromosómicas. Es un desequilibrio cuantitativo de material genético. Por lo general sucede cuando hay errores de la división celular, dando lugar a los gametos. Estos gametos poseen un exceso o deficiencia de todo o parte de un cromosoma. Anormalidades numéricas. La célula somática del cuerpo está integrada por 23 pares de cromosomas.
Los gametos poseen solamente 23 cromosomas. Esto equivale a un número haploide o N. Si hay un múltiplo exacto de este se denomina euploide. Los números de cromosomas 3N y 4N se conocen como paliploides. Estos son los responsables de provocar el aborto espontáneo. Los cromosomas se separan y este proceso es conocido como disyunción. Sin embargo, en ocasiones el cromosoma de un par no se separa. Esto es conocido como disyunción y provoca una distribución desigual de los cromosomas en las células hijas. Esto produce una monosomia, ya que uno de los cromosomas no forma par. Si este problema se lleva a cabo en un autosoma, la célula morirá, pero si se realiza en un cromosoma X, será viable y se denominará síndrome de Turner. Anormalidades estructurales. Se manifiesta cuando ocurre una ruptura de cromosomas y posterior a ello se manifiesta una pérdida o reordenamiento del material genético. Existen 3 tipos: traslocación, transferencia de una parte de un cromosoma a otro; isocromosomas, cuando el cromosoma se divide horizontalmente y produce 2 cromosomas nuevos; delección, pérdida de un segmento de un cromosoma; inversiones es cuando el cromosoma se rompe en 2 lugares y el segmento despegado gira y se une invertido. Principales trastornos genéticos. Según los datos del Ministerio de Salud, Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, dentro de las principales enfermedades congénitas en el país están la espina bífida, la microcefalia e hidrocefalia. En primer lugar, hablaremos de la espina bífida. Es una malformación congénita de la médula espinal. Es un tipo de defecto del tubo neural, la cual puede presentarse en cualquier lugar de la columna. Esto se debe a que la columna vertebral no se forma adecuadamente y por ende hay un cierre incompleto de los arcos vertebrales, lo que provoca el defecto. Se divide en 2, en la espina bífida abierta y quística. Como parte de su fisiopatología, se puede agregar que presenta una subdivisión en mielosquisis, la cual se produce antes de los 28 días de la gestación, y el área toracolumbar, que se observa la médula abierta y aplanada, y el mielomeningocele se manifiesta de manera más tardía. Se localiza lumbar, lumbrosacro y en la cervical. Provoca paraplegia, alteraciones en la sensibilidad, incontinencia fecal, deformidades ortopédicas, fracturas óseas. En algunas ocasiones se logra que el paciente pueda caminar con asistencia, pero en el peor de los casos esta actividad es imposible. En segundo lugar, se ubica la espina bífida oculta. Un porcentaje de la población que sufre de esta patología es asintomática. Se localiza a nivel lumbrosacro. Esta patología es causada por un cierre incompleto del arco vertebral posterior. Provoca las siguientes enfermedades: linfomas intradurales, lipomielomeningoceles, entre otras. Se recomienda una intervención quirúrgica precoz con el fin de corregir de manera oportuna el problema. Este tipo de trastorno corresponde a la categoría multifactorial y la herencia es autosómica recesiva. Número 2. La enfermedad de la microcefalia. Se conoce como microcefalia a la disminución del tamaño del perímetro cefálico, cuando se encuentra -2 desviaciones estándar por debajo de medida para la edad y el sexo. Se considera microcefalia leve y se considera microcefalia grave cuando el perímetro cefálico se encuentra en -3. Por lo tanto, esto impide el desarrollo cerebral del niño. La anatomía de esta enfermedad se localiza a nivel de la cabeza. Existen distintos tipos de microcefalias. Por ejemplo, la primaria y la secundaria, la categoría se define de acuerdo al tipo de microcefalia que sea. Puede ser genética y provocar enfermedades como trastornos de la biosíntesis del colesterol, mitocondriopatía, o bien provocada por factores multifactoriales, infecciones, virus e incluso la picadura del Zika. El uso de alcohol y drogas, la afectación por unos químicos, entre otras. Se evidencia en algunos estudios
que en ocasiones la herencia de esta enfermedad es autosómica recesiva. Las principales afectaciones que causa esta enfermedad son de diferentes grados de discapacidad intelectual, retraso del desarrollo, epilepsia, parálisis cerebral, así como trastornos oftalmológicos y auditivos, y en el peor de los casos puede causar la muerte. Por último, en el tercer lugar se ubica la hidrocefalia, que es un trastorno que consiste en un acúmulo excesivo de líquido cefalorraquídeo dentro de la cabeza. En condiciones normales, este líquido se forma en unas cavidades que existen dentro del cerebro, llamadas ventrículos cerebrales, y después pasa por una serie de conductos o modo de tuberías hasta llegar a los llamados espacios subaracnoideos, que rodean al cerebro y a la médula espinal, en donde será absorbido para la sangre. Anatómicamente se ubica en la cabeza, propiamente en el cerebro. Existen dos tipos de hidrocefalias. La comunicantes, que en este caso el líquido se transporta de manera correcta desde el ventrículo hasta los espacios subaracnoideos. Sin embargo, se registra un trastorno de reabsorción. El segundo, como se encuentra las hidrocefalias no comunicantes, en las cuales hay una obstrucción, lo que impide el paso de los líquidos. Esta patología puede presentarse tanto en niños como en adultos. La causa de esta enfermedad en los niños se debe a malformaciones congénitas. Produce aumento en el tamaño de la cabeza, retraso en el crecimiento, dolor de cabeza, vómitos, somnolencia excesiva, alteraciones en la mirada, y en adultos, por ejemplo, algunos síntomas como dolor de cabeza, vómitos, alteraciones visuales y de la mirada, el deterioro de la conciencia. Para mitigar los efectos de este padecimiento es recomendado realizar algunos procedimientos quirúrgicos como drenajes ventriculares externos o bien optar por una ventriculostomía endoscópica. Aunque estos procedimientos están relacionados con otro tipo de complicaciones, sin embargo, si no se realizan puede ocasionar la muerte. Esta enfermedad se clasifica en los trastornos monogénicos. Enfermedades neoplásicas. Las enfermedades neoplásicas son aquellas que popularmente conocemos como cáncer. Se produce porque algunas células del organismo se empiezan a dividir sin control y de forma acelerada, lo que beneficia el crecimiento del tumor. El mismo puede ser benigno o maligno. Sin embargo, existen factores externos o conductas realizadas por las personas que provocan o aceleran la producción de la enfermedad. Por ejemplo, el alcoholismo, tabaquismo, obesidad, sedentarismo son factores que influyen en la incidencia de esta enfermedad. Este tipo de patologías son la segunda causa de muerte en el país. Las enfermedades neoplásicas se clasifican en tumores benignos y tumores malignos. Principales neoplasias en Costa Rica. Las principales neoplasias presentes en el país son el cáncer gástrico, cáncer de próstata y el cáncer de tráquea. En primer lugar, el cáncer gástrico se conoce como cáncer gástrico a los adenocarcinomas del estómago. En la mayoría de los casos son tumores malignos. Según la Sociedad Española de Oncología Médica, la mayoría de los cánceres gástricos se originan en la mucosa, siendo el adenocarcinoma el tipo histológico más frecuente. Otros tipos histológicos de menor incidencia son los linfomas, los sarcomas, los tumores del estroma gastrointestinal, los tumores neuroendocrinos y los melanomas. Lamentablemente, Costa Rica sobresale entre los países con mayor incidencia de esta enfermedad, siendo San José y Cartago las provincias más afectadas, y según datos del Ministerio de Salud, es más frecuente en hombres que en mujeres. Fisiopatología de la enfermedad. El cáncer crece invadiendo las distintas capas del estómago, puede estrechar o causar una obstrucción. Seguido de ello, infiltra de manera difusa toda la pared del estómago y reduce sus capacidades. Las células cancerígenas tienen capacidad para emigrar desde donde se han originado, digamos que se llama lo que es el tumor primario, y desplazarse por los vasos linfáticos hasta llegar a los ganglios. Son las metastasis ganglionares regionales. Cuando las células malignas alcanzan el torrente sanguíneo, viajan
por así decirlo, para depositarse en otros órganos, originando así nuevos focos tumorales. El cáncer gástrico se disemina por vía hematógena, principalmente al hígado, pulmones y huesos. Las células tumorales pueden descamarse del tumor del estómago y depositarse en la superficie de otros órganos y estructuras abdominales, dando lugar a la carcinomatosis peritoneal. Es por ella que este cáncer es tan letal y produce tantas muertes a nivel mundial. Entre los principales efectos sistémicos de la enfermedad están dificultad para tragar, sensación de llenura, vómitos, pérdida de peso excesiva, mareos, náuseas, diarreas y entre otros. Existen ciertos factores que influyen en la incidencia de esta patología. Por ejemplo, una mala alimentación en donde predominan los alimentos ahumados con mucha sal y carece de frutas, vegetales, legumbres. Otro factor determinante es la obesidad, el alcoholismo, ser sedentario, entre otros. Número 2. Cáncer de próstata. Sucede cuando se desarrollan células cancerosas que destruyen el tejido. La próstata es una glándula que se ubica en el sistema reproductor masculino, exactamente debajo de la vejiga y delante del recto. Es del tamaño de una nuez y rodea una parte de la uretra. Colabora en la producción del semen. Existen varios factores que aumentan el riesgo de sufrir esta patología. Por ejemplo, la edad de las personas, ya que según estudios se ha determinado que a partir de los 50 años hay más posibilidades. Sin embargo, si la persona es de raza negra o bien en la familia hay historia de cáncer de próstata, el riesgo se presenta a partir de los 40 años. Se consideran las infecciones o inflamaciones constantes, lo que se conoce como prostatitis, puede estar relacionada con el riesgo de padecer esta enfermedad. También el tabaquismo es un factor que puede ser determinante en el desarrollo de la enfermedad. Esta enfermedad se clasifica como una neoplasia maligna. Los efectos sistémicos de la enfermedad son los siguientes: dificultad para orinar, dolor o ardor al orinar, flujo de orina débil, sangre en el semen o en la orina. Asimismo, existen otros problemas posteriores a una eventual cirugía. Por ejemplo, la impotencia sexual, sangrados excesivos, imposibilidad de contener la orina. El cáncer de próstata se origina debido a que las células del ADN cambian. Estas células continúan vivas e incluso sobreviven en donde otras células normales no lo podrían hacer. Esta acumulación de células dañadas o anormales adoptan la próstata como el hospedero ideal para alojarse, crecer e invadir el tejido. Se corre el riesgo que con el paso del tiempo estas células hagan metastasis. Número 3. El cáncer del pulmón es un tumor maligno que reporta grandes tasas de mortalidad alrededor de todo el mundo, y en Costa Rica no es la excepción. Se desarrolla debido a una alteración en las células pulmonales y bronquiales. Anatómicamente, el pulmón se ubica dentro del tórax y están recubiertos por las costillas y ambos lados del corazón. Se clasifica en dos principales categorías, que son el cáncer pulmonar de células pequeñas, el cual representa un 25% del cáncer. Es muy letal debido a su gran capacidad de crecer y extenderse a otras áreas. La causa principal es el tabaquismo. La segunda categoría es el cáncer de pulmón de células no pequeñas. El mismo se subdivide en tres. Primero, el cáncer de células escamosas, que representa el 30% ligado al tabaquismo. El segundo, adenocarcinoma, es el más frecuente en personas no fumadoras, surge de las células mucoproductoras. A su vez se subdivide en acinar, papilar, bronquiolo alveolar, variedad sólica secretora de mucina. La tercera categoría son los carcinomas indiferenciados, que ocupan el 5% de los casos. Entre ellos, el carcinoma de células grandes, que puede surgir en cualquier parte del pulmón, tiene pronóstico malo y también se asocia al tabaquismo. Los principales efectos sistémicos de esta enfermedad son tos, falta de aire, neumonías recurrentes, síndrome paraneoplásico, ronquera, dolor en la pared torácica, neuropatía del plexo braquial, obstrucción de vena cava superior, dificultad para tragar, entre otros. Estudios realizados por la Sociedad Española de Oncología Médica
La fisiopatología del cáncer de pulmón es similar a la de otros cánceres. La célula normal que se transforma en célula tumonal se encuentra en el epitelio que reviste todo el árbol respiratorio, desde la tráquea hasta el bronquiolo terminal más fino, y las células que se encuentran en los alvéolos pulmonares. Según estudios realizados por los doctores Montezuma y Patiño, aseguran que los factores de riesgo para el cáncer de pulmón son diversos, pero destacan el tabaquismo, tanto activo como pasivo, exposición a radiaciones por gas radón, dieta, exposición a compuestos químicos con asbestos, arsénico, cloruro de vinilo, cromato de níquel, clorometilo de éter y muchas otras sustancias más. Además, el riesgo aumenta a partir de los 40 años de edad. Relación entre enfermedades neoplásicas y los trastornos genéticos. La relación que existe en ambas patologías es que tanto las enfermedades congénitas como las enfermedades neoplásicas son originadas por un descontrol que sucede en las células. Conclusión. Es importante estudiar detalladamente la estructura, anatomía, efectos, características y demás componentes de una enfermedad. En este trabajo se hizo énfasis en los trastornos genéticos y las neoplasias que afectan la salud de los costarricenses. Como se expuso a lo largo del trabajo, en Costa Rica la segunda causa de muerte es ocasionada por las neoplasias. Entre los principales cánceres que afectan a la población se encuentra el cáncer gástrico, el cáncer de próstata y el cáncer de pulmón. Mientras que en los trastornos genéticos sobresale la espina bífida, la microcefalia e hidrocefalia. Para los estudiantes del área de la salud, independientemente de la profesión, deben de dominar los temas relacionados con las patologías, para que de esta manera tener la capacidad de orientar a la población en los temas de prevención y prácticas saludables, para así mitigar la incidencia de algunas enfermedades y por ende mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Muchas gracias.